Caso real. La tragedia de la esclava ciega que crió a sus propios hijos sin saberlo. 1884. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real. La tragedia de la esclava ciega que crió a sus propios hijos sin saberlo. 1884. Capítulo 1. La oscuridad desciende. En el año de 1884, en una hacienda silenciosa en las afueras de San Luis Potosí, una mujer ciega llamada Josefa se sentaba en una mecedora desgastada, sosteniendo a un bebé recién nacido contra su pecho. Cantaba una canción de cuna en voz baja, sus dedos trazando suavemente los contornos del pequeño rostro que no podía ver. No sabía que el bebé que acunaba con tanto amor era su propia hija, la tercera que le habían arrancado en secreto. No sabía que durante los últimos 6 años había estado cuidando a sus propios hijos sin reconocerlos, viviendo una maternidad robada en la más cruel de las ironías. La historia de Josefa es quizás una de las más devastadoras del México del siglo XIX, no por la violencia física que sufrió, aunque esa también estuvo presente, sino por la violencia psicológica meticulosamente diseñada. Es una historia sobre cómo la crueldad puede disfrazarse de utilidad práctica, cómo el amor maternal puede ser manipulado y explotado, y cómo la oscuridad literal puede ser menos terrible que la oscuridad moral de quienes la perpetraron. Josefa había nacido en 1866 en una comunidad mestiza pobre en las afueras de San Luis Potosí. Su familia vivía de trabajos ocasionales y de lo poco que podían cultivar en un pedazo de tierra árida que apenas les pertenecía. Cuando Josefa tenía 10 años, su padre contrajo una deuda con un prestamista local por semillas que necesitaban para plantar. La deuda, como tantas otras en aquella época, creció con intereses imposibles de pagar, multiplicándose cada año hasta que se convirtió en una carga que ninguna generación podría saldar. Cuando Josefa cumplió 16 años, el prestamista vino a cobrar. Como la familia no tenía dinero, hizo una oferta. Josefa iría a trabajar a la hacienda de una familia adinerada, la familia Mendoza, y su salario sería aplicado directamente a la deuda. Era servidumbre por deudas, una práctica que oficialmente era legal, pero que en la práctica era indistinguible de la esclavitud. La hacienda Santa Lucía, propiedad de don Felipe Mendoza y su esposa doña Aurora, era una propiedad extensa que se dedicaba principalmente al cultivo de maíz y la cría de ganado. La casa principal era una estructura colonial masiva, con gruesos muros de piedra, techos altos con vigas de madera oscura y patios interiores llenos de plantas que florecían incluso en el clima seco de la región. Don Felipe era un hombre de 45 años, con cabello negro peinado hacia atrás y una barba cuidadosamente recortada. Era conocido en la región como un hombre de negocios astuto, alguien que sabía cómo maximizar el valor de cada recurso bajo su control. Doña Aurora, 10 años menor que su esposo, era una mujer de rasgos delicados y modales refinados que había sido educada en un convento antes de casarse. Tenían 4 hijos, todos menores de 10 años cuando Josefa llegó.
Durante los primeros 2 años, Josefa trabajó en la cocina y en las tareas de limpieza de la casa. Era una trabajadora diligente, callada y obediente, exactamente el tipo de sirvienta que las familias adineradas preferían. Dormía en un cuarto pequeño que compartía con otras 2 sirvientas. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer y recibía un salario mínimo que supuestamente iba hacia el pago de la deuda de su familia, aunque Josefa nunca vio evidencia de que la deuda disminuyera. Pero todo cambió cuando Josefa cumplió 18 años. Comenzó a experimentar dolores de cabeza severos acompañados de visión borrosa. Al principio intentó ignorar los síntomas, temerosa de que si se quejaba podría ser considerada una trabajadora deficiente y ser reemplazada. Pero los síntomas empeoraron progresivamente. Las luces le dolían. Los contornos de los objetos se volvían cada vez más difusos. A veces veía destellos de luz que no estaban realmente allí. Finalmente, después de casi desmayarse mientras llevaba una olla de agua hirviendo, una de las otras sirvientas informó a doña Aurora sobre la condición de Josefa. La patrona ordenó que el médico de la familia, el doctor Ramírez, la examinara. El doctor Ramírez era un hombre mayor con lentes gruesos y modales suaves. Examinó a Josefa cuidadosamente, mirando sus ojos con instrumentos que ella no podía ver claramente, haciendo preguntas sobre sus síntomas. Finalmente se apartó con una expresión grave. «Es una infección ocular severa que ha progresado demasiado», le dijo a doña Aurora en voz baja, pero Josefa podía escuchar cada palabra. Probablemente comenzó con algo simple que no fue tratado. Ahora ha causado daño significativo. Si no se trata de inmediato y agresivamente, podría perder la visión por completo. «¿Cuál es el tratamiento?», preguntó doña Aurora. «Requeriría medicamentos caros, aplicaciones diarias durante semanas, posiblemente una cirugía», explicó el médico. «Y aún así, no puedo garantizar que se salve la visión. El daño ya es considerable». Josefa sintió que su corazón se hundía mientras escuchaba. Medicamentos caros, cirugía. Sabía que su familia no podía pagar tales cosas y dudaba que los Mendoza estuvieran dispuestos a invertir en la salud de una simple sirvienta. «¿Y si no se trata?», preguntó doña Aurora con un tono que hizo que el estómago de Josefa se retorciera. «Perderá la visión por completo en cuestión de meses, posiblemente semanas», respondió el doctor. «El proceso puede ser doloroso, pero eventualmente el dolor cesará una vez que el daño esté completo». Hubo un largo silencio. Josefa quería suplicar, quería rogar que la trataran, que no la dejaran caer en la oscuridad permanente, pero las palabras se atascaron en su garganta, paralizadas por el miedo y la vergüenza. «Entiendo», dijo doña Aurora finalmente. «Gracias por su evaluación, doctor. Consideraremos nuestras opciones». Pero no hubo opciones a considerar. Los Mendoza tomaron una decisión puramente económica. Josefa no recibiría tratamiento. Los medicamentos eran demasiado caros para gastar en una sirvienta que podría ser fácilmente reemplazada. En su lugar, simplemente esperarían a que el proceso natural siguiera su curso. Durante las siguientes semanas, Josefa vivió el horror de ver su mundo desvanecerse gradualmente. Cada día veía menos. Los rostros de las personas se volvían manchas borrosas. Los objetos perdían definición. Los colores se desvanecían en tonos de gris. Y luego, finalmente, todo se volvió negro. La transición a la ceguera total ocurrió una mañana de marzo de 1885. Josefa se despertó y supo inmediatamente que algo era diferente. Abrió los ojos pero no vio nada. No luz, no sombras, solo oscuridad absoluta e interminable. Gritó. No pudo evitarlo. El terror de despertar en un vacío negro y completo la abrumó. Las otras sirvientas corrieron a su lado, intentando calmarla,
Pero ¿cómo podía alguien calmar el pánico de perder para siempre uno de los sentidos más preciosos? Doña Aurora vino al cuarto, irritada por el alboroto. «¿Qué sucede aquí?», exigió. «Ya no veo nada, señora», sollozó Josefa. «Todo es oscuridad. He perdido la visión por completo». «Bueno, eso era de esperarse», respondió doña Aurora con una frialdad clínica. «El doctor dijo que pasaría. Ahora debes adaptarte. Ya no puedes trabajar en la cocina o con tareas que requieran visión. Obviamente, tendremos que encontrar otra utilidad para ti». Otra utilidad. Como si Josefa fuera una herramienta que necesitaba ser reasignada en lugar de una persona que acababa de perder uno de sus sentidos más fundamentales. Durante los días siguientes, Josefa cayó en una depresión profunda. Se quedaba en su cuarto, negándose a comer, llorando hasta que no le quedaban más lágrimas. ¿Qué le quedaba ahora? Era una mujer ciega con una deuda impagable. No podía regresar con su familia. Serían incapaces de cuidarla. No podía trabajar en ningún empleo normal. Estaba completamente a merced de los Mendoza. Fue entonces cuando doña Aurora vino con una propuesta que cambiaría el curso de la vida de Josefa de la manera más cruel e irónica posible. Capítulo 2. La transformación en cuidadora ciega. Una semana después de que Josefa perdiera la visión por completo, doña Aurora la llamó al salón principal. Josefa tuvo que ser guiada por otra sirvienta, todavía insegura de cómo moverse en la oscuridad permanente que ahora era su mundo. «Siéntate, Josefa», ordenó doña Aurora. Josefa se sentó cuidadosamente en una silla, sus manos temblando. «He estado pensando en tu situación», comenzó la patrona. «Obviamente, ya no puedes realizar las tareas que hacías antes, pero tampoco puedo simplemente echarte a la calle. Tu familia aún debe una deuda considerable, así que he encontrado una forma en la que puedes seguir siendo útil para esta casa». Josefa esperó, su corazón latiendo con aprensión. «Mi hermana menor acaba de tener un bebé», continuó doña Aurora. «Ella está demasiado débil para cuidarlo adecuadamente durante los primeros meses. Y francamente, yo también tengo mis propias responsabilidades que me impiden atender a los niños todo el tiempo. Necesito a alguien dedicado exclusivamente al cuidado de los bebés y niños pequeños». Hizo una pausa. «Tú serás esa persona». Josefa parpadeó en la oscuridad, confundida. «Pero ¿cómo puedo cuidar niños si no puedo verlos, señora? No necesitas verlos para sostenerlos, mecerlos, alimentarlos con biberón, cambiarles los pañales», respondió doña Aurora con un tono que sugería que había pensado cuidadosamente en esto. «Tu ceguera, en algunos aspectos, podría ser incluso una ventaja. Desarrollarás tus otros sentidos, escucharás cada pequeño sonido que hagan, sentirás inmediatamente si tienen fiebre o si algo está mal. Y lo más importante, no tendrás distracciones visuales. Toda tu atención estará en el niño». Era una racionalización elaborada, Josefa lo sabía, pero también sabía que no tenía opción. «Como usted ordene, señora». «Bien», dijo doña Aurora. «Te prepararemos un cuarto especial en la parte trasera de la casa. Estará cerca de las habitaciones de los niños para que puedas escucharlos si lloran por la noche. Empezarás mañana con el bebé de mi hermana». Esa noche, mientras Josefa yacía en su cama, procesando lo que sería su nueva vida, sintió una mezcla compleja de emociones. Por un lado, estaba aterrorizada. ¿Cómo podría cuidar adecuadamente de un bebé sin poder verlo? ¿Qué pasaría si cometía un error? ¿Si lastimaba al niño accidentalmente? Por otro lado, había algo casi reconfortante en la idea. Los bebés no la juzgarían por su ceguera. No la mirarían con lástima o disgusto. Para ellos, sería simplemente la persona que los cuidaba, que les proporcionaba consuelo y calor. El cuarto que le asignaron era pequeño pero funcional.
Había una mecedora cerca de la ventana, aunque Josefa no podría disfrutar de la luz del sol que entraba. Había una cama baja, donde podía descansar cuando los niños dormían. Y había estantes con todo lo necesario para el cuidado infantil: pañales de tela, botellas, ungüentos, mantas. Una de las sirvientas, una mujer mayor llamada Consuelo, que había trabajado para los Mendoza durante décadas, se ofreció a ayudar a Josefa a adaptarse. Durante los primeros días, Consuelo le mostró dónde estaba cada cosa, guiando las manos de Josefa sobre los estantes, enseñándole a encontrar los objetos por su ubicación y tacto. «Este estante tiene los pañales limpios», explicaba Consuelo, colocando la mano de Josefa sobre ellos. «Los usados van en esta cesta aquí. Las botellas están en este otro estante, siempre limpias y listas. El agua caliente para las botellas la traeremos varias veces al día». Josefa memorizaba cada detalle, creando un mapa mental de su nuevo espacio. Con el tiempo, aprendió a moverse por el cuarto con seguridad, sabiendo exactamente cuántos pasos había entre la mecedora y la cama, entre el cambiador y los estantes. El primer bebé que le trajeron era el sobrino de doña Aurora, un niño de 3 meses llamado Rodrigo. Josefa lo sostuvo por primera vez con manos temblorosas, aterrorizada de dejarlo caer, de hacer algo mal. Pero el bebé era pesado y sólido en sus brazos, y gradualmente su respiración se calmó. «Es solo un bebé», se dijo a sí misma. «Solo necesita amor y cuidado. Puedes hacer esto». Durante las primeras semanas fue difícil. Josefa cometió errores. Puso demasiado o muy poco en las botellas, envolvió los pañales demasiado apretados o demasiado flojos, se movió torpemente por el cuarto golpeando muebles. Pero gradualmente, como doña Aurora había predicho, sus otros sentidos se agudizaron. Aprendió a identificar el hambre del bebé por el tipo específico de llanto. Podía sentir la más mínima elevación de temperatura colocando sus labios en la frente del niño. Sus manos se volvieron increíblemente sensibles, capaces de detectar el más pequeño cambio en la respiración o la tensión muscular del bebé. Y lo más importante, desarrolló un vínculo profundo con cada niño bajo su cuidado. En la oscuridad de su mundo sin visión, estos bebés se convirtieron en su luz, cuando los sostenía, cuando los mecía, cuando cantaba las canciones de cuna que recordaba de su propia infancia, sentía un propósito que había temido perder para siempre. Consuelo observaba la transformación de Josefa con una mezcla de admiración y algo más, una tristeza profunda que Josefa no podía ver, pero que ocasionalmente detectaba en el tono de voz de la mujer mayor. «Eres natural con los niños», le dijo Consuelo un día. «Es como si hubieras nacido para ser madre». Josefa sonrió, acunando al bebé Rodrigo. «Nunca tendré mis propios hijos», dijo con una aceptación melancólica. «Una mujer ciega con deudas, sin familia propia. ¿Qué hombre querría casarse conmigo? Al menos así puedo experimentar algo de lo que debe ser la maternidad». Consuelo guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era extrañamente tensa. «Josefa, si supieras...» «¿Si supiera qué?», preguntó Josefa, pero Consuelo no respondió. Después de un momento, Josefa escuchó a la mujer mayor salir del cuarto, sus pasos pesados como si llevara un gran peso. Josefa no pensó mucho en ese intercambio extraño. Estaba demasiado ocupada aprendiendo su nuevo rol, pero esas palabras, «si supieras», resonarían en su memoria años después, cuando finalmente comprendiera su terrible significado. Capítulo 3. Los hijos secretos.
Lo que Josefa no sabía, lo que no podía ver en su oscuridad literal, era que en la oscuridad moral de la hacienda Santa Lucía se estaba gestando un plan cruel que la convertiría en víctima y perpetradora involuntaria de una de las crueldades más elaboradas imaginables. 6 meses después de que Josefa comenzara a trabajar como cuidadora ciega, doña Aurora notó algo. Uno de los capataces de la hacienda, un hombre llamado Sebastián, había estado pasando tiempo inusual cerca de las áreas donde trabajaban las sirvientas, y específicamente parecía haber desarrollado un interés particular en Josefa. Josefa, en su ceguera, no podía ver cómo la miraba. No podía ver la forma en que la observaba mientras cuidaba de los niños, una mirada que combinaba deseo y algo más oscuro. No sabía que Sebastián había preguntado sobre ella, sobre su situación, sobre el hecho de que estaba atada a la hacienda por deudas y no tenía a dónde ir. Una noche, Sebastián entró al cuarto de Josefa. Ella estaba sola. El bebé que había estado cuidando había sido devuelto a su madre. Josefa escuchó la puerta abrirse y se tensó. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz teñida de miedo. «Solo soy yo», dijo Sebastián, y Josefa reconoció su voz, aunque raramente habían hablado. «Vine a ver cómo estabas. He escuchado que eres muy buena con los niños». «Gracias», respondió Josefa cautelosamente. «¿Necesita algo, señor?». Lo que siguió fue algo que Josefa intentaría bloquear de su memoria en los años venideros. Sebastián se acercó, hablando en voz baja, suave al principio, luego más insistente. Josefa intentó rechazarlo, pero ¿cómo podía defenderse una mujer ciega contra un hombre que sabía exactamente dónde estaba, mientras ella solo podía escuchar y sentir? Cuando terminó, Sebastián se fue sin una palabra. Josefa se quedó sola en la oscuridad, temblando, sintiendo una vergüenza y un dolor que no tenía palabras. Consideró contarle a alguien, pero ¿a quién? ¿Quién le creería a una sirvienta ciega sobre un capataz de confianza? Las visitas de Sebastián se repitieron durante las semanas siguientes. Cada vez, Josefa intentaba resistir, pero era inútil. Estaba atrapada, vulnerable, completamente a merced de un hombre que sabía que ella no podía escapar, que no podía siquiera verlo venir. 2 meses después, Josefa comenzó a experimentar náuseas matutinas. Al principio, pensó que era una enfermedad, pero cuando las náuseas continuaron y su cuerpo comenzó a cambiar de formas que reconocía vagamente de observar a otras mujeres embarazadas, comprendió la terrible verdad. Estaba embarazada. Josefa cayó en una desesperación profunda. ¿Qué haría? ¿Cómo podría cuidar de un bebé siendo ciega? ¿Cómo podría criarlo estando atada a la hacienda? Y lo peor de todo, el niño sería hijo de Sebastián, nacido de violencia, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Eventualmente, tuvo que informar a doña Aurora de su estado. La patrona escuchó la noticia con una expresión que Josefa no podía ver, pero que detectó en el tono frío de su voz. «¿Quién es el padre?», preguntó doña Aurora. Josefa dudó, luego susurró. «Sebastián, señora, el capataz, él venía a mi cuarto por las noches. Yo intenté detenerlo, pero...». «Entiendo», interrumpió doña Aurora, su voz revelando ninguna emoción particular. «Hablaré con mi esposo sobre esto». Lo que Josefa no sabía era que don Felipe y doña Aurora ya estaban al tanto de las visitas de Sebastián. De hecho, las habían permitido deliberadamente. Veían en la situación de Josefa una oportunidad única para un plan que habían estado desarrollando. La conversación entre don Felipe y doña Aurora esa noche fue escalofriante en su frialdad calculadora. «El embarazo de Josefa podría ser perfectamente útil», dijo don Felipe. «De hecho, es casi providencial.
Estaba pensando lo mismo, respondió doña Aurora. Ella es una cuidadora excepcional. Los niños que cuida prosperan bajo su atención, pero el problema es que desarrolla apegos. Cuando tenemos que llevarnos a los niños de vuelta a sus padres, ella claramente sufre la separación. Exactamente, asintió don Felipe. Pero si tiene su propio hijo, un hijo que podemos quitarle inmediatamente después del nacimiento, continuó doña Aurora. Ella no lo verá, literalmente. Podemos decirle que el bebé nació muerto o que murió en las primeras horas. Estaré presente durante el parto para asegurarme de que todo se maneje apropiadamente. Y luego, agregó don Felipe, podemos usar a su propio hijo como uno de los niños que cuida. Ella nunca lo sabrá, desarrollará ese vínculo maternal que es tan beneficioso para el cuidado del niño, pero sin saber que es su propio hijo. Y cuando el niño tenga 3 o 4 años, cuando ya no necesite cuidado constante, podemos enviarlo con su familia real o a otra parte y traerle otro bebé. Podríamos repetir el proceso, dijo doña Aurora pensativamente. Si Josefa queda embarazada de nuevo, hacemos lo mismo. Con el tiempo, podríamos tener varios de sus hijos circulando por su cuidado sin que ella sepa jamás que son suyos. Es brillante, dijo don Felipe. Resuelve varios problemas a la vez. Mantenemos a Josefa útil y productiva. Obtenemos cuidado maternal de alta calidad para los niños. Y evitamos los problemas que vienen con que las sirvientas tengan hijos que necesitan ser mantenidos. Era un plan de crueldad meticulosa, diseñado para explotar la ceguera de Josefa de la manera más psicológicamente devastadora posible. Y funcionaría porque Josefa no tenía forma de ver la verdad, literal o metafóricamente. El primer hijo de Josefa, un niño, nació en febrero de 1886. El parto fue difícil y doloroso, asistido solo por doña Aurora y una partera de confianza que había recibido instrucciones específicas. Cuando el bebé nació, Josefa escuchó su llanto, un sonido que hizo que su corazón se hinchara con un amor instantáneo e intenso. «Mi hijo», susurró, alcanzando hacia el sonido. Pero doña Aurora rápidamente tomó al bebé. «Josefa, lo siento mucho», dijo con una voz ensayada de falsa tristeza. «El bebé no está respirando correctamente, está muy débil. Necesito llevarlo inmediatamente con el doctor». «¡No!», gritó Josefa, «déjeme sostenerlo, es mi hijo». «Si quieres que tenga alguna posibilidad de sobrevivir, debo llevarlo ahora», insistió doña Aurora firmemente. Josefa, debilitada por el parto y aterrorizada por su hijo, no tuvo más opción que soltar. Escuchó a doña Aurora salir del cuarto con el bebé llorando, y el sonido de ese llanto alejándose fue como un cuchillo en su corazón. Horas después, doña Aurora regresó sola. Josefa supo inmediatamente por el silencio que las noticias eran malas. «Lo siento, Josefa», dijo doña Aurora con voz monótona. «El bebé era demasiado débil, no sobrevivió. Hicimos todo lo posible, pero era la voluntad de Dios». Josefa sollozó, un llanto que venía desde lo más profundo de su ser. Había llevado a este niño durante 9 meses. Había sentido cada patada, cada movimiento. Y ahora, sin siquiera haberlo sostenido apropiadamente, sin haberlo visto con sus manos, ya que no podía verlo con sus ojos, le decían que estaba muerto. «¿Dónde está su cuerpo?», preguntó finalmente entre sollozos. «Quiero sostenerlo. Quiero despedirme». «Ya ha sido enterrado», respondió doña Aurora. «Es mejor así. No hay razón para prolongar el dolor». Era una mentira, por supuesto. El bebé estaba perfectamente saludable. En ese mismo momento, estaba siendo cuidado por otra sirvienta en una parte diferente de la casa, esperando el momento en que sería introducido en la vida de Josefa de una manera completamente nueva. Capítulo 4.
20 años de maternidad robada. 2 semanas después del supuesto fallecimiento de su hijo, a Josefa le trajeron un nuevo bebé para cuidar. Doña Aurora lo colocó en sus brazos sin ceremonias. «Este es el hijo de mi prima», explicó. «Necesita cuidado constante durante los primeros meses. Espero que estés lo suficientemente recuperada para retomar tus responsabilidades». Josefa asintió mecánicamente, todavía aturdida por el dolor de su pérdida. Pero cuando sostuvo al bebé, cuando sintió su peso cálido en sus brazos, algo dentro de ella se suavizó. Era un niño, le dijeron, aproximadamente de 1 mes de edad. Lo que no le dijeron era que este bebé era su propio hijo, el que había dado a luz 2 semanas antes. Era el primero de 6 veces que cuidaría a sus propios hijos sin saberlo. Durante los siguientes meses, Josefa cuidó de este bebé con una devoción que iba más allá del simple deber profesional. Había algo en él que despertaba un amor particularmente intenso en su corazón. La forma en que se acurrucaba contra ella, el sonido de su respiración, el tacto de su piel suave contra la suya. «Este es especial», le dijo a Consuelo un día mientras mecía al bebé. «No sé por qué, pero siento una conexión con él que va más allá de los otros niños que he cuidado». Consuelo, quien sabía la verdad, tuvo que apartar la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas. «Es porque tienes un corazón maternal muy fuerte, Josefa», dijo con voz tensa. «Ese es tu don y tu maldición». Durante 3 años, Josefa cuidó de su primer hijo sin saber quién era. Lo alimentó, lo cambió, lo meció cuando lloraba, celebró cuando dio sus primeros pasos, sintiendo los pequeños pies en sus manos mientras Consuelo le describía la escena. Le enseñó sus primeras palabras, escuchando con deleite cuando el niño la llamaba Jocha, su intento infantil de decir su nombre, y luego, cuando el niño cumplió 3 años, se lo llevaron. «La familia lo necesita de vuelta», le explicó doña Aurora. «Ahora es lo suficientemente grande para estar con sus padres. Has hecho un trabajo excelente criándolo, Josefa». Josefa sollozó mientras escuchaba los pasos del niño alejándose, llamándola. «Jocha, Jocha». Era una separación que desgarraba su corazón, pero pensaba que era simplemente el dolor normal de una cuidadora separándose de un niño que había criado. No sabía que su hijo estaba siendo enviado a vivir con familiares lejanos de los Mendoza en otra ciudad, donde crecería sin saber jamás quién era su verdadera madre. El patrón se repetiría 5 veces más durante los siguientes 17 años. En 1889, Josefa quedó embarazada por segunda vez. Sebastián había continuado sus visitas nocturnas, y aunque Josefa había aprendido a disociarse durante esas violaciones, no podía evitar las consecuencias físicas. Este segundo embarazo resultó en una niña. De nuevo, le dijeron que el bebé había nacido muerto. De nuevo, le trajeron a su propia hija semanas después, presentándola como la hija de una prima. Josefa cuidó de esta niña durante 3 años y medio, amándola con la misma intensidad que había amado al primer niño. Le cantaba canciones especiales, le enseñó a trenzar su propio cabello usando las manos de Josefa como guía. Le contaba historias que recordaba de su propia infancia, y luego, cuando la niña cumplió 4 años, también se la llevaron. El tercer hijo llegó en 1893, otro niño. El cuarto en 1896, una niña. El quinto en 1899, un niño. Y el sexto y último en 1902, otra niña. Cada embarazo seguía el mismo patrón cruel: el parto, la separación inmediata, el anuncio de que el bebé había muerto. Y luego, semanas después, la introducción del mismo bebé como el hijo de algún pariente lejano que necesitaba cuidado. Josefa desarrolló un vínculo profundo con cada uno de estos niños. En la oscuridad de su mundo sin visión, ellos se convirtieron en su luz. Memorizaba cada detalle de ellos, a través del tacto,
La forma de sus orejas, la textura de su cabello, el patrón único de las líneas en sus palmas pequeñas. Escuchaba sus risas, sus llantos, sus primeras palabras con un deleite que trascendía su dolor constante. Pero lo que Josefa no sabía era que estaba experimentando la maternidad en su forma más pura y más cruel. Estaba siendo madre de sus propios hijos, dándoles todo el amor y cuidado que tenía, pero sin el reconocimiento, sin el derecho de llamarlos suyos, sin la capacidad de mantenerlos más allá de sus primeros 3 o 4 años de vida. Los Mendoza observaban este experimento psicológico con un interés casi clínico. Notaban cómo Josefa se dedicaba completamente a cada niño. Notaban cómo su ceguera, en lugar de ser una desventaja, parecía agudizar su intuición maternal. Los niños bajo su cuidado rara vez se enfermaban gravemente, porque ella detectaba los primeros signos de malestar mucho antes que cualquier persona vidente. Prosperaban emocionalmente porque recibían atención constante e indivisa. «Es extraordinario», comentó doña Aurora a su esposo después de que el cuarto hijo de Josefa fuera enviado a vivir con otra familia. «Ella les da tanto amor, como si fueran suyos, pero sin la carga de la maternidad permanente. Es el arreglo perfecto». Don Felipe asintió, y lo mejor es que ella nunca sabrá. Morirá pensando que perdió 6 hijos, pero que tuvo el privilegio de cuidar a docenas de niños de nuestra familia. Es casi poético, en cierto sentido retorcido. Pero no todos en la hacienda eran cómplices silenciosos de esta crueldad. Consuelo, la sirvienta mayor que había ayudado a Josefa a adaptarse a su ceguera, llevaba el peso de este secreto como una piedra en su corazón. Había sido instruida por doña Aurora a nunca revelarle a Josefa la verdad, bajo amenaza de ser expulsada de la hacienda sin referencias. Durante 20 años, Consuelo observó a Josefa amar a sus propios hijos sin saberlo. La vio sufrir con cada separación, pensando que era simplemente el dolor de una cuidadora dedicada. Consuelo quería gritar la verdad. Quería sacudir a Josefa y decirle: «Estos son tus hijos, cada uno de ellos es tuyo». Pero el miedo la mantuvo en silencio. El miedo y la racionalización de que tal vez era mejor así. ¿Qué ganaría Josefa sabiendo la verdad? Solo le traería más dolor, sabiendo que había tenido a sus hijos en sus brazos, pero nunca había podido reclamarlos realmente como suyos. Así que Consuelo guardó el secreto, y el secreto la carcomía por dentro, año tras año, niño tras niño, separación tras separación. Capítulo 5. La revelación en el lecho de muerte. En el invierno de 1904, Consuelo cayó gravemente enferma. Tenía 68 años y había trabajado en la hacienda Santa Lucía durante casi 4 décadas. Su cuerpo, debilitado por años de trabajo duro, finalmente cedía a una enfermedad pulmonar que había estado desarrollándose durante meses. Los Mendoza, en un raro acto de algo parecido a la decencia, le permitieron quedarse en un cuarto pequeño en la hacienda durante sus últimos días en lugar de echarla. Josefa, ahora de 38 años, pidió permiso para cuidarla. «Consuelo me ayudó cuando perdí la visión», le dijo a doña Aurora. «Me enseñó a navegar mi oscuridad. Por favor, déjeme estar con ella ahora en la suya». Doña Aurora, quizás sintiendo que una mujer moribunda no podía causar mucho daño, dio su permiso. Durante los días siguientes, Josefa se sentaba junto a la cama de Consuelo, sosteniendo su mano, ofreciendo agua cuando la mujer mayor podía beber, enjugando su frente febril con paños húmedos. Era un cuidado tierno que Josefa había perfeccionado durante 2 décadas de cuidar niños, ahora aplicado a su amiga moribunda. Consuelo
Entraba y salía de la conciencia, a veces delirando con fiebre, otras veces despertando con una claridad inquietante. Durante una de estas claridades llamó a Josefa con voz débil. «Josefa, hay algo que debo decirte antes de morir», susurró. Josefa se inclinó más cerca. «No hables, Consuelo. Debes conservar tu fuerza». «No», insistió Consuelo, su voz ganando urgencia a pesar de su debilidad. «He guardado este secreto durante demasiado tiempo. Moriré con él a menos que lo libere ahora. Y tú mereces saber la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Josefa, sintiendo un escalofrío de aprensión. Consuelo tomó una respiración temblorosa. «Tus hijos. Los 6 bebés que te dijeron que murieron al nacer o poco después. Josefa, ninguno de ellos murió». Josefa se quedó completamente quieta. «¿Qué estás diciendo?». «Mintieron», continuó Consuelo, las lágrimas corriendo por sus mejillas demacradas. «Te quitaron a cada bebé cuando nacieron, bebés perfectamente saludables, y te dijeron que habían muerto. Pero era mentira». Josefa sintió que el mundo se inclinaba. «¿Por qué? ¿Por qué harían eso?». «Porque te los devolvieron», dijo Consuelo, su voz quebrándose. «Te los devolvieron semanas después, presentándolos como hijos de primas o familiares lejanos que necesitaban cuidado. Josefa, durante 20 años has estado cuidando a tus propios hijos sin saberlo». El silencio que siguió era absoluto. Josefa no podía respirar, no podía pensar. Su mente se resistía a creer lo que estaba escuchando. «No», susurró finalmente. «No, eso no puede ser cierto. ¿Por qué harían algo tan cruel? Porque querían que les dieras amor maternal sin las complicaciones de que tuvieras hijos propios para criar», explicó Consuelo. «Porque tu ceguera lo hacía posible. Porque son monstruos que vieron una oportunidad de explotarte de la manera más horrible imaginable». Josefa comenzó a temblar violentamente. Imágenes mentales de todos los niños que había cuidado durante 2 décadas inundaban su mente. Los bebés que había amado tan intensamente, los niños pequeños a los que había enseñado a caminar, a hablar, a ser amables y curiosos. Las separaciones que habían roto su corazón una y otra vez. «¿Cuáles?», preguntó con voz ronca. «¿Cuáles de todos los niños eran míos?». Consuelo cerró los ojos, recordando. «El primero que te trajeron en 1886, el niño, era tu primer hijo, nacido en febrero. La niña que llegó en 1889, el niño en 1893, la niña en 1896, el niño en 1899 y la última niña en 1902. Josefa sintió náuseas. Cada uno de esos niños tenía un rostro en su memoria, no visual sino construido de tacto y sonido. Recordaba el peso específico de cada uno, la textura de su cabello, el patrón único de su risa. Había amado a cada uno con una intensidad que no había comprendido en ese momento. Ahora entendía por qué. Su corazón maternal había reconocido lo que su mente consciente no podía. Había estado amando a sus propios hijos. «¿Dónde están ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Dónde están mis hijos?». «Esparcidos», respondió Consuelo con tristeza. «Enviados a vivir con diferentes ramas de la familia Mendoza, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Algunos pueden estar incluso en otras haciendas trabajando, no lo sé con certeza, pero Josefa, ninguno sabe quién eres. Fueron criados pensando que son huérfanos o hijos de otros». La devastación que Josefa sintió en ese momento era más profunda que cuando le habían dicho que sus hijos estaban muertos. Entonces había podido llorar, hacer el duelo, eventualmente aceptar. Pero esto era saber que sus hijos estaban vivos en algún lugar, que había pasado los años más formativos de sus vidas con ellos, pero que nunca podría reclamarlos, nunca podría decirles la verdad. «Tuve que decírtelo», sollozó Consuelo. «No podía morir con este secreto».
Lo siento, Josefa, lo siento tanto. Debería haber hablado antes, debería haber sido más valiente. Josefa alcanzó y encontró la mano de Consuelo apretándola. No es tu culpa, dijo, aunque su voz estaba vacía. Tú también eras prisionera de este lugar. Gracias por finalmente decirme la verdad. Consuelo murió esa noche, liberada finalmente del peso del secreto que había llevado durante 2 décadas. Pero para Josefa, el conocimiento que Consuelo le había dado era el comienzo de un tormento nuevo e insoportable. Capítulo 6. La búsqueda desesperada. En los días que siguieron a la muerte de Consuelo, Josefa cayó en un estado que las otras sirvientas describieron como locura parcial. Se movía por la hacienda como un fantasma, murmurando para sí misma, sus manos constantemente alcanzando, tocando, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Estaba buscando a sus hijos. En su mente atormentada, Josefa estaba segura de que si pudiera tocar a sus hijos nuevamente, si pudiera sentir sus rostros, sus manos, podría identificarlos. Había memorizado cada detalle de los 6 niños que ahora sabía eran suyos. Seguramente, si los encontraba, los reconocería. Comenzó a pedir a doña Aurora que la llevara a visitar a las familias donde sus hijos habían sido enviados. Al principio, lo pidió con calma, racionalmente. «Señora, por favor», suplicaba. «Consuelo me dijo la verdad antes de morir. Sé que mis hijos están vivos, solo quiero verlos una vez, solo quiero tocarlos, saber que están bien». Doña Aurora negó conocimiento de cualquier verdad. Consuelo estaba delirando en su lecho de muerte, dijo con frialdad. La fiebre la hacía decir tonterías. «Tus hijos murieron, Josefa. Es triste, pero es la verdad, debes aceptarlo». Pero Josefa no podía. No aceptaría esas mentiras ahora que conocía la verdad. Sus súplicas se volvieron más desesperadas, más frenéticas. «Por favor», gritaba cayendo de rodillas. «Son mis hijos. Tengo derecho a verlos, aunque sea una vez. Por favor, no me niegue esto». Don Felipe y doña Aurora discutieron qué hacer con Josefa. Su utilidad como cuidadora había terminado. Con 38 años era poco probable que tuviera más hijos, y además, ahora que sabía la verdad, no podían arriesgarse a darle más niños para cuidar. «Podríamos simplemente echarla», sugirió don Felipe. La deuda de su familia fue saldada hace años, de todos modos, aunque nunca se lo dijimos. Técnicamente no la estamos reteniendo por obligación legal. «Pero si la echamos y ella va por ahí contando esta historia», objetó doña Aurora, «podría causar un escándalo. ¿Quién sabe a quién podría convencer?» «¿Quién le creería?», respondió don Felipe. «Es una mujer ciega, claramente desequilibrada por el dolor. No tiene pruebas. Todos los registros muestran que sus hijos murieron al nacer. Incluso si alguien investigara, no encontrarían nada». Decidieron mantener a Josefa en la hacienda, pero confinarla a un cuarto pequeño, esencialmente convirtiéndola en prisionera. Le daban comida mínima, ningún trabajo, ningún contacto con el mundo exterior. Josefa pasó los siguientes meses en ese cuarto, cayendo más profundamente en la desesperación. Su mente obsesionaba con los recuerdos de los 6 niños. Trataba de reconstruir cada detalle con sus manos, trazando en el aire los contornos de rostros que solo había conocido a través del tacto. El primero, el niño de 1886. Tenía una pequeña marca de nacimiento en el hombro izquierdo que Josefa había sentido innumerables veces. Sus orejas sobresalían ligeramente, algo que Josefa había encontrado adorable. Tenía cabello grueso que se rizaba en la nuca. La segunda, la niña de 1889. Tenía dedos largos y delgados, manos que Josefa había pensado serían perfectas para tocar piano algún día. Su risa era musical, burbujeante.
Tenía un diente de bebé ligeramente torcido que Josefa había sentido cuando la niña sonreía. El tercero, cuarto, quinto y sexto, cada uno tenía sus características únicas que Josefa había memorizado sin saber que estaba memorizando a sus propios hijos. Si pudiera tocarlos de nuevo, susurraba Josefa en la oscuridad de su cuarto, solo una vez más, los reconocería, sé que lo haría. Una de las sirvientas más jóvenes, movida por la compasión, a veces se detenía en la puerta del cuarto de Josefa para escuchar. Le contaba a las otras sirvientas lo que escuchaba. Ella describe a cada niño con tanto detalle, decía la sirvienta con lágrimas en los ojos. Es como si estuviera mirándolos, aunque no puede ver. Habla de la forma de sus narices, la textura de su cabello, el sonido de sus pasos. Es hermoso y devastador al mismo tiempo. Algunos de los trabajadores de la hacienda, conmovidos por la situación de Josefa, comenzaron a hablar entre ellos sobre la posibilidad de ayudarla a encontrar a sus hijos. ¿Pero cómo? No sabían dónde habían sido enviados los niños exactamente, y los Mendoza vigilaban a Josefa de cerca, asegurándose de que no pudiera escapar. Mientras tanto, la salud de Josefa comenzaba a deteriorarse. La combinación de confinamiento, nutrición inadecuada y tormento psicológico estaba cobrando su precio. Desarrolló una tos persistente que empeoraba cada semana. Perdió peso hasta que estaba casi esquelética. En octubre de 1905 quedó claro que Josefa estaba muriendo. El doctor Ramírez, el mismo médico que casi 20 años antes había diagnosticado la condición que la había dejado ciega, fue llamado a examinarla. Está gravemente desnutrida y enferma, informó a los Mendoza. Si sigue así, no le queda mucho tiempo. Doña Aurora consideró la situación. Quizás sería misericordioso permitirle al menos algún consuelo antes del final, sugirió, aunque su motivo era más práctico que compasivo. Si Josefa moría sin haber tenido ninguna resolución, podría causar problemas con las otras sirvientas que habían estado murmurando sobre la injusticia de su situación. Podríamos traer algunos niños, propuso don Felipe. No sus hijos reales, por supuesto, pero niños de edad similar, dejarla tocarlos. Tal vez eso la calme. Era un plan cruel disfrazado de bondad, pero Josefa, en su estado desesperado, lo aceptó con una gratitud patética cuando se lo propusieron. Capítulo 7. La búsqueda imposible. Durante la última semana de noviembre de 1905, los Mendoza trajeron una procesión de niños a la habitación de Josefa. Eran hijos de trabajadores de la hacienda, niños de la ciudad cercana, cualquier niño que pudieran encontrar que tuviera aproximadamente la edad correcta que tendrían los hijos de Josefa. Le dijeron a Josefa que entre estos niños podrían estar los suyos, aunque era otra mentira. Ninguno de sus hijos reales estaba entre ellos. Josefa, consumida por la fiebre y la esperanza desesperada, recibía a cada niño con manos temblorosas. Los sentaba frente a ella y con una suavidad infinita comenzaba su examinación. Sus manos, que habían cuidado a tantos niños durante 2 décadas, que conocían cada contorno de un rostro infantil, trazaban cada característica con una precisión nacida de la necesidad desesperada. Tú, le decía a un niño de aproximadamente 19 años, la edad que tendría su primer hijo. Déjame sentir tu rostro. Tienes una marca de nacimiento en el hombro izquierdo. ¿Tus orejas sobresalen un poco? El niño, asustado y confundido, se quedaba quieto mientras las manos de esta mujer ciega y demacrada exploraban su cara. Cuando Josefa terminaba, negaba con la cabeza con tristeza. No eres tú. Tu nariz es diferente, tu cabello no se riza de la misma manera. Un niño tras otro era presentado. Una niña de 16, la edad de su segunda hija. Un niño de 12, la edad de su tercer hijo.
Cada vez, Josefa los examinaba con una meticulosidad desesperada, buscando las características que había memorizado años antes, pero ninguno coincidía. No podían, por supuesto, porque ninguno era realmente su hijo. «Este niño tiene dedos demasiado cortos», murmuraba Josefa. «Mi hija tenía dedos largos y delgados, y su risa era diferente, musical, como campanitas». Las otras sirvientas observaban este proceso con lágrimas corriendo por sus rostros. Era insoportablemente triste ver a Josefa buscar desesperadamente algo que nunca encontraría. «Es cruel», susurró una de las sirvientas a otra. «¿Por qué no simplemente le dicen la verdad? ¿Por qué prolongar esta tortura?» «Porque son monstruos», respondió la otra amargamente. «Siempre lo han sido». A medida que pasaban los días y más niños eran traídos y rechazados, Josefa comenzaba a entrar en pánico. Su respiración se volvía trabajosa, su cuerpo temblaba con agotamiento y fiebre. «Tienen que estar aquí», gritaba. «Tienen que estar entre estos niños. Por favor, tráiganme más, déjenme seguir buscando». Pero su cuerpo no podía mantener el ritmo de su desesperación. El esfuerzo de examinar a tantos niños, la tensión emocional de buscar y no encontrar, estaba acelerando su deterioro físico. En la noche del 30 de noviembre, Josefa tuvo un colapso. Su tos se volvió tan severa que apenas podía respirar. El doctor Ramírez fue llamado de nuevo, y esta vez su diagnóstico fue definitivo. «Es cuestión de horas», le dijo a doña Aurora. «Sus pulmones están fallando, no pasará de esta noche». Josefa, consciente de que estaba muriendo, hizo un último ruego desesperado. Llamó a todas las sirvientas que quisieran venir, ignorando las objeciones de doña Aurora. «Por favor», susurró con voz ronca, «si alguna de ustedes sabe dónde están mis hijos, díganmelo. Aunque no pueda verlos, aunque no pueda tocarlos, solo déjenme saber que existen en algún lugar. Déjenme morir sabiendo que están vivos, y quizás algún día alguien les dirá que su madre los amó, que siempre los amó». Las sirvientas sollozaban, pero ninguna sabía dónde estaban los hijos de Josefa. Los Mendoza habían guardado esa información cuidadosamente. Josefa pasó sus últimas horas alcanzando en la oscuridad, sus manos moviéndose como si estuviera tocando rostros invisibles. «Daniel», murmuraba, usando el nombre que había dado mentalmente a su primer hijo. «Mi niño con las orejas que sobresalían». «¿Dónde estás?» «María», continuaba, nombrando a su segunda hija. «Mi niña de dedos largos, ¿puedes escucharme?» Nombraba a cada uno, hijos que nunca había podido nombrar oficialmente, hijos cuyos nombres reales nunca conocería. Justo antes del amanecer del 1 de diciembre de 1905, Josefa murió. Sus últimas palabras fueron: «Perdónenme, hijos míos, perdónenme por no haberlos reconocido. Los tuve en mis brazos y no supe quiénes eran». Murió alcanzando hacia la oscuridad, buscando hasta el final rostros que nunca podría encontrar. Epílogo. El legado de Josefa Josefa fue enterrada en el cementerio sin marcar de la hacienda Santa Lucía, su tumba identificada solo con una simple cruz de madera. Los Mendoza rápidamente siguieron con sus vidas, considerando el asunto cerrado, pero las sirvientas que habían presenciado los últimos días de Josefa no olvidaron. Contaron su historia en voz baja, primero entre ellas mismas, luego a sus familias, luego a cualquiera que quisiera escuchar, la historia de la mujer ciega que había cuidado a sus propios hijos sin saberlo, que había vivido la maternidad más pura e inocente, mientras era simultáneamente la más cruel y robada. En 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana, la hacienda Santa Lucía fue atacada por fuerzas revolucionarias. Don Felipe fue asesinado defendiendo su propiedad. Doña Aurora huyó a la Ciudad de México, donde vivió en una pobreza relativa hasta su muerte en 1928. Durante la redistribución de tierras después de la Revolución,
Algunos documentos de la hacienda fueron preservados en archivos estatales. Entre ellos había registros de nacimientos que mostraban que Josefa había dado a luz a 6 niños, pero no había registros de defunción para ninguno de ellos, contradiciendo las afirmaciones de los Mendoza de que habían muerto. Un investigador, en la década de 1950, estudiando las prácticas laborales en las haciendas prerevolucionarias, descubrió estos registros y comenzó a investigar más profundamente. Lo que encontró fue evidencia de que los 6 hijos de Josefa habían sido enviados a diferentes ramas de la familia Mendoza bajo nombres falsos. Intentó rastrearlos, pero los caminos estaban fríos. 2 habían muerto en la infancia de enfermedades. 1 había muerto en un accidente laboral a los 14 años. Los otros 3 habían desaparecido en los tumultos de la revolución, sus destinos desconocidos. Ninguno de ellos, aparentemente, había sabido jamás que Josefa era su madre. Habían vivido y muerto sin conocer a la mujer que los había amado más profundamente durante los primeros años de sus vidas. La mujer ciega cuyas manos habían memorizado cada detalle de sus rostros infantiles. La historia de Josefa plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la maternidad y la crueldad humana. ¿Qué hace a una madre? ¿Es el lazo biológico? ¿O es el cuidado diario, el amor expresado en miles de pequeños actos de ternura? Josefa fue madre de sus hijos de la manera más completa posible, dándoles todo el amor y atención que tenía. Pero fue privada del reconocimiento de esa maternidad, del derecho de llamarlos suyos, de la capacidad de verlos crecer más allá de sus primeros años. Su ceguera fue explotada de la manera más psicológicamente devastadora imaginable. Los Mendoza tomaron su discapacidad y la convirtieron en un instrumento de tortura emocional, creando un sistema donde Josefa vivía simultáneamente la alegría de la maternidad y el dolor de la pérdida, sin saber que ambas estaban conectadas a los mismos niños. En 1975, un pequeño grupo de activistas por los derechos de las personas con discapacidad en San Luis Potosí erigió un monumento en el sitio de lo que había sido la Hacienda Santa Lucía. El monumento, una simple piedra con una placa de bronce, lleva la inscripción: en memoria de Josefa, quien amó a sus hijos en la oscuridad sin saber quiénes eran. Que su historia nos recuerde que la crueldad puede tomar muchas formas y que debemos permanecer vigilantes contra aquellos que explotan a los más vulnerables. La historia de Josefa nos enseña que la discapacidad puede ser explotada de formas que van más allá de la negación de oportunidades o recursos. Puede ser utilizada para crear sistemas de control psicológico tan elaborados que las víctimas nunca comprenden completamente el alcance de su victimización. Nos recuerda que la maternidad robada es una de las violencias más profundas que se pueden infligir a una mujer. Josefa no solo fue separada de sus hijos, fue forzada a amarlos como extraños, a dar su corazón maternal completo sin jamás saber que estaba amando a su propia sangre. Y nos plantea la pregunta incómoda: ¿cuántas otras Josefas ha habido en la historia? ¿Cuántas mujeres vulnerables han sido explotadas de formas que apenas podemos imaginar? ¿Cuántas historias nunca serán contadas porque las víctimas murieron sin testigos que preservaran su sufrimiento? Josefa murió buscando rostros que había tocado 1000 veces, pero nunca podría identificar con certeza. Murió en una búsqueda imposible, alcanzando hacia hijos que estaban tanto infinitamente cerca en su memoria como infinitamente lejos en la realidad. Su historia es una de las más tristes en los anales del México histórico, no por violencia espectacular,
sino por crueldad meticulosa. Es un recordatorio de que el mal puede ser sistemático, calculado y disfrazado de practicidad económica. Josefa merece ser recordada. Sus 6 hijos sin nombre merecen ser honrados. Y la lección de su sufrimiento merece ser preservada para que futuras generaciones entiendan el costo humano de tratar a las personas como recursos en lugar de como seres con dignidad inalienable. En la oscuridad de su ceguera, Josefa encontró propósito cuidando niños, pero esa oscuridad fue explotada por personas que vivían en una oscuridad moral aún más profunda. Su historia es un testimonio de cómo el amor puede ser pervertido, cómo la bondad puede ser manipulada y cómo incluso en las peores circunstancias el corazón humano busca conexión, busca significado, busca amor. Josefa buscó a sus hijos hasta su último aliento. Aunque nunca los encontró, aunque murió sin la resolución que merecía, su búsqueda misma es un acto de amor que trasciende la muerte. Es un recordatorio de que el amor maternal, incluso cuando es robado, incluso cuando es manipulado, permanece puro en su esencia. Que nunca olvidemos a Josefa y la oscuridad en la que vivió, tanto literal como metafórica, y que su historia nos inspire a proteger a los más vulnerables de aquellos que buscarían explotarlos. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los casos más perturbadores y olvidados de la historia de México, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias reales que revelan las profundidades de la crueldad humana, pero también la resiliencia del espíritu. La historia de Josefa merece ser contada, merece ser recordada, y nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que su sufrimiento no haya sido en vano. Comparte esta historia, habla de ella, porque solo recordando estos horrores podemos trabajar para asegurar que nunca se repitan.